Oye, amigos, listos para otra noche con Enigma Paranormal 17. Prepárense porque esta noche nos vamos a sumergir en un tema que les va a poner los pelos de punta. Así es. Hoy vamos a desentrañar las ideas de David Icke, ¿De DVD? un autor que afirma que fuerzas ocultas han estado manipulando el mundo durante siglos. Uy, qué miedo. Mucho miedo. Tenemos como base su libro. Y la verdad os hará libres, ¿verdad? Exactamente. Un libro que ha generado mucha controversia, Mucha controversia, por decirlo menos. por decirlo menos. Y en este deep dive nos enfocaremos en cómo Icke conecta eventos históricos como la Primera Guerra Mundial, Ajá, la Revolución Rusa la Revolución Rusa. y la creación de Israel, Uy. argumentando que no fueron simples coincidencias. O sea que según Icke hay un plan maestro. Una mano invisible que mueve los hilos de la historia. O precisamente, Eso sí que es para pensarlo. no. Icke propone que existe una red de poder que opera desde las sombras, Desde las sombras. orquestando guerras, Guerra. controlando gobiernos, Y para entender esta red de poder, Icke nos lleva al siglo XIX con un personaje que parece salido de una novela. Así. Cecil Rhodes. ¿Quién es Cecil Rhodes? Un magnate inglés obsesionado con un gobierno mundial. Obsesionado. Obsesionado. Totalmente. Rhodes amasó una fortuna explotando los recursos de África, especialmente los diamantes de Sudáfrica. Claro. De hecho, el país que hoy conocemos como Zimbabue, antes Rhodesia lleva su nombre. Eso nos da una idea de la influencia que tenía este hombre. Mucha influencia. Pero, ¿cómo pasa un magnate minero a ser el cerebro detrás de un gobierno mundial? ¿Qué lo llevó a esa idea tan, digamos, ambiciosa? Bueno, Icke nos lleva a la Universidad de Oxford, Ajá. donde Rhodes estudió. Allí conoció a John Ruskin, un profesor que admiraba profundamente a Platón y sus ideas sobre un gobierno de sabios. Ah, Una élite intelectual que controlaría la sociedad. ajá. O sea que Ruskin, inspirado por Platón, le inculcó a Rhodes la idea de un poder centralizado. ¿Y esto qué tiene que ver con el gobierno mundial? Mucho Ruskin también creía que el Estado debía controlar los medios de producción Ajá. y distribución. Espere un momentico. Está diciendo que las ideas de un profesor de Oxford inspiradas en Platón influenciaron tanto a un magnate imperialista como los padres del comunismo. Sí. Esto sí que es un enredo. Lo interesante es que Icke va más allá, Más allá. sugiriendo una conexión aún más oscura. La posible influencia de los Illuminatis en Ruskin recuerda a esta sociedad secreta. Claro, los Illuminatis, esos que siempre aparecen en las teorías de la conspiración. Pero, ¿qué tienen que ver con todo esto? Pues Icke afirma que los Illuminatis fundados en Alemania por Adam Weishaupt, Adam Weishaupt. también seguidor de Platón, buscaban un nuevo orden mundial controlado desde las sombras. ¿Un objetivo similar al de Rhodes? O sea que la idea de un gobierno mundial no era algo nuevo, sino que venía gestándose desde hacía tiempo con grupos como los Illuminati. Exactamente. Y Rhodes, imbuido de estas ideas, decidió crear su propia sociedad secreta, Su propia sociedad secreta. la Mesa Redonda. Mesa Redonda suena a algo sacado de las leyendas del rey Arturo. Sí, ¿Quiénes eran estos caballeros? pues no eran caballeros medievales. Bueno. Pero sí, personajes muy poderosos y que menciona a Lord Rothschild, Lord Rothschild. representante de la famosa dinastía bancaria, como uno de los miembros clave de esta mesa redonda. Lord Rothschild. Ese apellido siempre aparece en las teorías de la conspiración. ¿Qué papel jugaban en todo esto? Según Icke, un papel crucial. Para él, los Rothschild, junto a otras familias como los Rockefeller, los Morgan y los Warburg, son los verdaderos titiriteros del mundo. Titiriteros. ¿Cómo así? ¿Qué hacen exactamente para controlar el mundo? Icke afirma que estas familias, a través de su inmensa fortuna y su control de bancos y empresas, financian guerras, revoluciones, manipulan la economía global. O sea, que son como los dueños del tablero de juego, No, exactamente. moviendo las piezas a su antojo. Moviendo las piezas a su antojo, que para Icke un ejemplo claro de su manipulación es la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra. Está diciendo que un conflicto tan devastador fue orquestado por estas familias. ¿Pero con qué fin? Según Icke, para debilitar a las naciones, generar caos y así avanzar hacia su objetivo final, un gobierno mundial. Suena increíble. ¿Qué pruebas presenta Icke para sustentar una afirmación tan audaz? Bueno, hablemos del hundimiento de Lusitania, De Lusitania. un barco de pasajeros estadounidense que fue torpedeado por un submarino alemán en 1915. Este evento fue crucial para la entrada de Estados Unidos en la guerra. Sí, recuerdo haber leído sobre eso en los libros de historia. ¿Pero qué tiene que ver con la élite? Icke argumenta que Lusitania llevaba en secreto armamento para los británicos, En secreto. y que el presidente Wilson, conociendo este dato, lo ocultó para avivar el sentimiento anti-alemán en la opinión pública.
O sea que según Ike, el hundimiento de Lusitania fue un montaje para justificar la entrada de Estados Unidos en la guerra. Exactamente. Y no solo eso, Ike también menciona el control de las agencias de noticias por parte de los Rothschild, lo que les permitía manipular la información y la propaganda durante la guerra. Caramba. Si esto fuera cierto, significaría que controlaban no solo el dinero, sino también la información. Un poder casi absoluto. Y hablando de manipulación, Ike también nos lleva a la Revolución Rusa. A la Revolución Rusa. Un evento que según él no fue una rebelión espontánea del pueblo, sino un golpe de Estado financiado por la élite. La Revolución Rusa, un montaje. Y Lenin y Trotsky, títeres de los banqueros. ¿En serio? Eso es lo que Ike argumenta en su libro. Dice que Lenin y Trotsky recibieron financiamiento de los Rockefellers y otros banqueros para derrocar al zar e instaurar un régimen comunista en Rusia. Pero perdone la interrupción. ¿No se supone que la élite defiende el capitalismo? ¿Por qué financiarían un movimiento comunista? Ahí está la clave de la teoría de Ike. Para él, el comunismo y el capitalismo son solo dos caras de la misma moneda, herramientas para el control. Creando bandos opuestos, pueden generar conflictos y manipular a las masas a su antojo. Ya veo la vieja estrategia de divide y vencerás. Crear el problema para luego ofrecer la solución. Exactamente. Y que ve esto como una aplicación de la dialéctica hegeliana, una teoría filosófica que propone la creación de un conflicto entre dos fuerzas opuestas, tesis y antítesis, para luego imponer una solución predeterminada. Síntesis. Que beneficia a quien controle el juego. O sea que tanto la Primera Guerra Mundial como la Revolución Rusa fueron solo piezas de un ajedrez mucho más grande, un juego de poder global controlado por la élite. Esa es la tesis central de Ike. Y para completar el panorama también debemos hablar de la creación del Estado de Israel, otro evento que según Ike fue orquestado por la élite para controlar el Medio Oriente y generar conflictos. Uy, Israel, un tema delicado. ¿Qué dices exactamente Ike sobre esto? Bueno, para entender su punto de vista debemos analizar la Declaración Balfour, un documento que Ike considera clave para la creación de Israel. La Declaración Balfour. ¿No fue esa carta que prometía un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina? Sí, pero Ike va más allá. Afirma que la Declaración Balfour fue orquestada por la Mesa Redonda y financiada por los Rothschilds, quienes tenían un interés estratégico en controlar Palestina. Otra vez los Rothschild. Parecen estar en todas partes. Para Ike, los Rothschilds son una pieza clave en esta red de poder global, y en este caso ve la creación de Israel como un movimiento estratégico para afianzar el control de la élite sobre el Medio Oriente, una región rica en petróleo y con una ubicación geográfica clave. Pero siguiendo esta lógica, los judíos que buscaban un hogar en Palestina fueron utilizados como peones en un juego de poder. Esa es la polémica afirmación de Ike. Y para comprenderla mejor, debemos adentrarnos en su análisis del sionismo, un tema que abordaremos en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Quedan muchas preguntas por responder. Nos vemos en la próxima parte de Enigma Paranormal 17. Retomando nuestra inmersión en Y la verdad os hará libres, de David Icke, seguimos explorando las conexiones ocultas entre eventos que marcaron el siglo XX. En la primera parte vimos cómo, según Icke, la élite, a través de figuras como Cecil Rhodes y los Rothschild, manipuló la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa para sus propios fines. Ahora nos adentramos en otro capítulo crucial de esta historia, la creación del Estado de Israel. Exacto. Y aquí Icke profundiza en el sionismo no solo como un movimiento de liberación nacional, sino como una herramienta de la élite. Recordemos que el sionismo es un movimiento político que aboga por el establecimiento de un Estado judío en Palestina. ¿Cómo encaja esto en la teoría de Icke sobre la manipulación de la élite? Pues Icke lo ve como una estrategia para controlar una región clave, el Medio Oriente. Una región con una ubicación estratégica puente entre Europa, Asia y África. Y por supuesto no olvidemos sus vastas reservas de petróleo. Claro, el petróleo, el oro negro. Controlar el petróleo significa controlar el flujo de energía y por lo tanto el poder. Precisamente. Y según Icke, la élite utilizó el sionismo para crear un estado títere en el corazón del Medio Oriente, Israel. Un estado que serviría a sus intereses y les permitiría manipular la región a su antojo. O sea que para Icke la creación de Israel no fue solo para dar un hogar a los judíos, sino también para servir como base de operaciones de la élite. Esa es su tesis. Icke denuncia la manipulación de la población judía que fue utilizada según él como instrumento para lograr este objetivo. Pero ¿cómo se puede manipular a toda una población para que apoye un proyecto como este? Icke argumenta que la élite creó un clima de inseguridad y persecución para los judíos en Europa, lo que les hizo ver a Palestina como su única salvación. Es decir, que la élite creó el problema para luego ofrecer la solución. Exacto. Y para asegurar el éxito del proyecto, se valieron de la Declaración Balfour, que les dio el respaldo legal para crear un Estado judío en Palestina. Ya hablamos de la Declaración Balfour en la primera parte, pero me gustaría profundizar un poco más. ¿Quién estaba detrás de este documento?
Y que señala a Lord Rothschild, un miembro prominente de la élite bancaria, como el principal impulsor de la Declaración Balfour. Los Rothschild otra vez. Parecen estar en todas partes. Es que según Icke, los Rothschild son una pieza clave en esta red de poder global. Su influencia se extiende a través de los bancos, las empresas, los medios de comunicación y la política. O sea que la Declaración Balfour no fue un acto de altruismo, sino una jugada estratégica para afianzar el control de la élite sobre el Medio Oriente. Exacto. Y las consecuencias de esta jugada se siguen sintiendo hasta el día de hoy. La creación de Israel desató un conflicto permanente entre israelíes y palestinos que ha generado innumerables guerras, atentados y desplazamientos. Un conflicto que parece no tener fin. Un conflicto que, según Icke, beneficia a la élite. La inestabilidad en el Medio Oriente les permite justificar intervenciones militares, controlar el flujo de petróleo y manipular a los gobiernos de la región. Es decir, que la élite se beneficia del caos y la violencia. Así es. Y para mantener el conflicto vivo, se valen de la propaganda y la manipulación mediática. Controlan la información que llega al público creando una narrativa que les favorece y demonizando a sus enemigos. Y en esta narrativa, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Depende de quién le preguntes. Para la élite, los buenos son aquellos que sirven a sus intereses, mientras que los malos son aquellos que se oponen a ellos. Una lógica perversa. Una lógica que se basa en el poder, no en la justicia. Y en este juego de poder, ¿qué papel juega la religión? La religión, según Icke, es una herramienta de control muy poderosa. La élite la utiliza para manipular las emociones, generar miedo y divisiones y justificar sus acciones. Es decir, que la religión puede ser utilizada tanto para el bien como para el mal. Exacto. Depende de quién la use y con qué fines. Y en el caso del conflicto entre israelíes y palestinos, ¿cómo se utiliza la religión? La religión es un factor clave en este conflicto. Tanto israelíes como palestinos la utilizan para justificar sus reclamos sobre la tierra y para demonizar al enemigo. Es decir, que la religión se convierte en un arma ideológica. Así es. Y la élite se aprovecha de esta situación para avivar el fuego del odio y la intolerancia. ¿Y que menciona algún grupo o individuo específico que esté utilizando la religión para manipular el conflicto? Sí menciona el sionismo religioso, un movimiento que combina el nacionalismo judío con la interpretación literal de la Biblia. ¿Y cuál es el objetivo del sionismo religioso? Establecer un Estado teocrático en Israel basado en la ley judía y expandir las fronteras del país hasta abarcar toda la tierra prometida. Un proyecto ambicioso y peligroso. Un proyecto que, según Icke, cuenta con el apoyo de la élite global, ya que les permitiría controlar aún más el Medio Oriente. Es decir, que la élite no solo se vale del sionismo secular, sino también del sionismo religioso para lograr sus objetivos. Así es. Y para asegurar el éxito de este proyecto, la élite también se vale del miedo al terrorismo. El terrorismo, otra pieza clave en este ajedrez geopolítico. Exacto. La élite utiliza el terrorismo para justificar guerras, invasiones y la restricción de las libertades civiles. Es decir, que el terrorismo es una herramienta de control muy eficaz. Así es, crea un clima de miedo e inseguridad que permite a la élite imponer medidas de control cada vez más severas. Y en el caso del conflicto entre israelíes y palestinos, ¿cómo se utiliza el terrorismo? Tanto israelíes como palestinos han sido víctimas del terrorismo, y que argumenta que la élite utiliza a ambos bandos para generar violencia y caos, lo que les permite justificar sus intervenciones en la región. Es decir, que la élite se beneficia del terrorismo sin importar quién lo cometa. Exacto. Y para mantener este ciclo de violencia, la élite se asegura de que ambos bandos tengan acceso a armas y financiamiento. ¿Y quién menciona algún grupo o individuo específico que esté financiando el terrorismo en el Medio Oriente? Sí menciona a Arabia Saudita, un aliado clave de Estados Unidos en la región, como uno de los principales financiadores del terrorismo islámico. Arabia Saudita, un aliado de Estados Unidos. Eso parece contradictorio. Lo es. Pero Icke argumenta que la élite global tiene una agenda propia que no siempre coincide con los intereses de los países que controlan. Es decir, que la élite puede utilizar a sus propios aliados para lograr los objetivos. Así es. Y en el caso de Arabia Saudita, la élite la utiliza para financiar el terrorismo islámico, que luego es utilizado como pretexto para justificar intervenciones militares en la región. Un juego perverso y peligroso. Un juego que tiene consecuencias devastadoras para la población civil. Y en medio de todo este caos, ¿qué esperanza queda para la paz? Icke no es muy optimista al respecto. Cree que el conflicto en el Medio Oriente está diseñado para ser permanente, ya que beneficia a la élite global. Una visión desalentadora. Una visión que nos invita a cuestionar todo lo que nos han contado sobre la historia de la política. Y a buscar la verdad por nosotros mismos. Exacto, porque la verdad, como decía Davis, ya que nos hará libres. Una frase poderosa que nos recuerda que la información es poder,
que debemos ser críticos con la información que recibimos, especialmente los medios de comunicación, que a menudo están controlados por la élite. Precisamente, no podemos creer todo lo que leemos o vemos en la televisión. Debemos investigar, cuestionar, analizar y sacar nuestras propias conclusiones. Un desafío que nos invita a ser más conscientes y responsables. Un desafío que nos puede llevar a un despertar colectivo, a la construcción de un mundo más justo y pacífico, un mundo donde la verdad prevalezca sobre la mentira y donde la justicia triunfe sobre el poder. Un mundo que podemos construir juntos si nos atrevemos a desafiar el status quo. Un mensaje de esperanza que nos impulsa a seguir adelante en nuestra búsqueda de la verdad y a no rendirnos ante la manipulación y el engaño. En la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos las estrategias de la élite para controlar el mundo a través del miedo, la propaganda y la tecnología. Prepárense para descubrir las sombras que se esconden detrás del poder. Continuamos explorando las controvertidas teorías de David Icke. En esa última parte de nuestro Deep Dive, nos adentraremos en un periodo histórico marcado por la violencia y el horror. Sí, la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto que dejó millones de víctimas y que cambió el curso de la historia. ¿Qué dice Icke sobre este evento? También fue orquestado por la élite. Para Icke, la Segunda Guerra Mundial no fue una excepción. Argumenta que la élite financió y manipuló a ambos bandos, tanto a los aliados como a las potencias del eje. Un momento. Financiar ambos bandos. ¿No sería eso contraproducente? ¿Cómo se beneficiarían de una guerra tan destructiva? Aquí Icke retoma la dialéctica hegeliana que mencionamos antes. ¿Recuerda tesis, antítesis, síntesis? Sí. Al crear un conflicto global de tal magnitud, la élite podría debilitar a las naciones, generar caos y luego imponer su solución. Un nuevo orden mundial. O sea que la Segunda Guerra Mundial fue solo un medio para un fin, un paso más en su plan para controlar el mundo. Exactamente. Y para comprender cómo lo lograron, Icke nos lleva a analizar una figura clave. ¿A quién? Adolf Hitler. Hitler, el dictador nazi responsable del Holocausto. ¿Qué tiene que ver con la élite? ¿Cómo lo habría manipulado? Icke argumenta que Hitler fue financiado y manipulado por la élite para llevar a cabo su plan. Necesitaban un enemigo poderoso para justificar una guerra global, un enemigo que generara miedo y odio y que uniera a las naciones en su contra. Y Hitler, con su retórica nacionalista y su agresividad militar, era el candidato perfecto. Está diciendo que los mismos que supuestamente se oponían al nazismo financiaron a Hitler. No le preocupaba el riesgo de que un régimen tan brutal tomara el poder. Para Icke, la élite no tiene ideología, solo intereses. Apoyaron a Hitler porque les era útil para sus planes. Necesitaban una guerra para avanzar hacia su objetivo de un gobierno mundial. Si seguimos esta línea de pensamiento, el Holocausto también fue parte del plan. Icke no entra en detalles sobre el Holocausto, pero su teoría implica que la élite habría tolerado o incluso utilizado este evento para sus propios fines. Una idea escalofriante. Pero si la élite estaba detrás de la guerra, ¿qué pasó después? Lograron imponer su nuevo orden mundial. Para Icke sí lograron avanzar en su objetivo. Con la creación de las Naciones Unidas en 1945, dieron un paso importante hacia un gobierno global. Las Naciones Unidas, una herramienta de la élite. Es una organización que busca la paz y la cooperación internacional. Icke argumenta que la ONU, aunque se presenta como un organismo de paz, es en realidad una plataforma para imponer la agenda globalista. Un paso más hacia la eliminación de las soberanías nacionales y el control total de la población. Control total, eso suena a una distopía. ¿Cómo pretenden lograrlo? Icke menciona varias estrategias, algunas que ya hemos discutido, como la manipulación mediática y la generación de conflictos. Pero también introduce ideas más inquietantes, como el uso de la tecnología y la manipulación genética para controlar a la población. Sí, manipulación genética. ¿De qué se trata eso? Icke cree que la élite está utilizando la ingeniería genética para crear una raza superior que les servirá como esclavos. Y no solo eso, también menciona el proyecto HARP, un programa de investigación militar que, según algunos, se utiliza para manipular el clima y controlar la mente. HARP, un tema rodeado de misterio y teorías de la conspiración. Pero si todo esto fuera cierto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resistirnos a un poder tan grande? Para Icke, la clave está en despertar, en tomar conciencia de lo que está sucediendo y en unirnos para resistir. Debemos superar nuestras diferencias y trabajar juntos para construir un mundo más justo y pacífico. Un mundo donde la verdad prevalezca sobre la mentira y donde la justicia triunfe sobre el poder. Un mensaje de esperanza en medio de tanta oscuridad. Un llamado a cuestionarlo todo y a luchar por un futuro diferente. Un futuro que depende de cada uno de nosotros. Así es, David Icke nos invita a ser valientes, a no rendirnos ante la manipulación y a buscar la verdad por nosotros mismos. Y con esa poderosa reflexión, cerramos este deep dive en las ideas de David Icke. Esperamos que esta inmersión y la verdad os hará libres les haya abierto los ojos a nuevas perspectivas sobre la historia y el poder. Recuerden, amigos, la información es poder. No se conformen con la versión oficial.
Investiguen, cuestionen, piensen por ustedes mismos. Y lo más importante, no pierdan la esperanza. Siempre hay luz al final del túnel. Nos vemos en el próximo episodio de Enigma Paranormal 17, donde seguiremos explorando los misterios del mundo. Hasta pronto.